A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, un gusto estar como siempre en sus pantallas. El día de ayer tuve una experiencia que quiero transmitirles a ustedes y fue escuchar una conferencia de Enrique Ponce de León. Él es el director general de una organización empresarial española que se llama Asociación para el Progreso de la Dirección. Y le invitamos a dictar una conferencia a un grupo de personas y habló sobre la empresa humana. Y realmente lo que nos comentó durante su conferencia fue algo no solamente novedoso, porque no es algo que escuchamos todo el tiempo aquí, sino que también fue un momento de reflexión profunda y nos ha dejado con muchas cosas para seguir investigando y reflexionando. Yo pensé, mis televidentes tienen derecho a escuchar algo de Enrique Ponce de León, porque realmente fue una enseñanza y, más que todo lo que les digo, una profunda reflexión sobre lo que estamos viviendo. Enrique es graduado en Ciencias Económicas y además abogado, ¿no? Tiene las dos profesiones que yo creo que se juntan muy bien y nos acompaña en esta oportunidad para hablar de la empresa humana. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Mónica. Un gusto Mónica. tenerte aquí. Un placer estar con vosotros. Ahora sí, cuéntanos, el progreso, esta vertiginosa avance de la tecnología, ¿qué impacto tiene no solamente en la empresa, sino en la humanidad? ¿Y cómo tenemos que adaptarnos para simplemente servirnos de la tecnología y no dejarnos arrastrar a un mundo absolutamente desconocido? Bueno, planteas casi una tesis doctoral, ¿no? Pero yo creo que lo primero que habría que partir es de intentar definir qué es lo que entendemos por progreso. Porque progreso no se entiende de la misma manera en los países occidentales, que beben de las mismas culturas, que por ejemplo en los países asiáticos. El progreso para el mundo occidental es un concepto que nace de la revolución industrial y que cree que el bienestar humano se logra en base al bienestar físico, al bienestar material. Creen que el mundo se hace mejor a medida que todos vivimos mejor materialmente. Es más, el progreso, según se entiende en Occidente, está dispuesto a asumir determinados sacrificios de orden incluso psicológico, más estrés, una vida más acelerada, de orden social, de orden climático, a costa de tener más medios materiales. Y esto es un concepto de progreso que se puede admitir o no se puede admitir en otros países del mundo, en Asia fundamentalmente, aunque es verdad que el mundo cada vez es más homogéneo, el progreso se entiende de una forma más espiritual, ¿no? Entonces, mi tesis en este momento es, vaya por delante que yo soy un fan de la tecnología. A mí me encanta la tecnología. Creo que está sirviendo para progresar en el sentido occidental, hacer progresar la humanidad de una manera absolutamente increíble. La gente vive mucho mejor que antes en términos generales. Luego, si quieres, volvemos sobre esto. Pero el progreso tecnológico está trayendo unas consecuencias sobre las que todavía no estamos pensando demasiado. Estamos dispuestos a aceptar cualquier innovación tecnológica que represente más bienestar, más poder hacer las cosas de manera más fácil, pero hay determinados temas sobre los que hay que reflexionar si no nos queremos adentrar, como ayer decía precisamente en la conferencia, en las puertas del infierno. Porque si no tenemos cuidado, la humanidad tal como la entendemos en este momento puede cambiar de forma radical, ¿no? ¿En qué sentido sería ese cambio? Si nos amplías la idea. Vamos a ver, es muy curioso porque en este momento la tecnología
efectivamente nos hace vivir mejor, tenemos más esperanza de vida, tenemos más recursos, el trabajo infantil ha disminuido, la igualdad es mucho mejor que en cualquier otra época de la humanidad. Todos los indicadores, prácticamente todos, menos quizás el cambio climático a nivel global, están mejorando. Pero la cuestión es por qué la gente en general se siente más crispada, más desasosegada, con más miedo al futuro. Yo creo que hay dos razones fundamentales. Primero, que las cosas se están acelerando de una manera tremenda. Yo ayer ponía un ejemplo que a mí me resulta muy curioso y que es el siguiente. La diferencia de tiempo entre la construcción de las pirámides de Egipto, la de Keops, por ejemplo, y la última reina de Egipto, la última reina faraónica, que es Cleopatra, en ese tiempo transcurre en 2500 años aproximadamente, que es más o menos el mismo tiempo que transcurre entre Cleopatra y nuestros días. Si a un egipcio de la época de Keops le pasan a la época de Cleopatra por una máquina del tiempo, prácticamente no se enteraría porque viviría exactamente de la misma manera. Se vestiría de la misma manera, comería lo mismo, se haría la guerra de la misma manera, sus casas serían prácticamente iguales, se vestiría igual, etcétera, etcétera. Pero si pasaran un egipcio de la época de Cleopatra a nuestra época, no entendería absolutamente nada. En el mismo lapso de tiempo, las cosas se están acelerando. Y luego hay otro tema que están investigando los psicólogos en este momento, que es el sesgo pesimista que tenemos en general los humanos. Cuando uno va por la selva, nuestro cerebro lo que hace es discriminar situaciones de peligro en función de la posible supervivencia o no. Estamos más atentos a que venga un león que a ver una bonita flor o una bonita planta que esté cerca. Entonces, nuestro cerebro está acostumbrado a detectar las malas situaciones. ¿Por qué? Porque eso nos protege, nos hace sobrevivir. Si a todo esto le añadimos que por alguna extraña razón nuestra memoria se acuerda más de acontecimientos menos frecuentes que más frecuentes. Pongo un ejemplo, lo ponía ayer también. Desde el atentado de las Torres Gemelas mueren en Estados Unidos aproximadamente unas 7 personas al año. Pero es que en Estados Unidos mueren por un choque con un alce o con un venado, con un ciervo, 150 personas. En una bañera mueren 300 personas al año en Estados Unidos. ¿A qué le tiene más miedo un americano? ¿A morirse en una bañera o a ser objeto de un atentado yihadista? Es una cosa curiosa del cerebro humano. Tenemos un sesgo pesimista que nos obliga a estar atento a las malas noticias. ¿Qué podemos hacer contra ello? No podemos luchar, porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestro ADN. Lo que podemos hacer es estar al tanto, saber qué está ahí para intentar luchar contra ello. En este momento, las tecnologías están irrumpiendo de una manera absolutamente frenética. Yo diría que es una disrupción. El problema no es que las tecnologías sean malas por sí. Yo ayer ponía un ejemplo también de la filosofía china y del concepto del yin y el yang. El yin y el yang son dos conceptos del taoísmo que son opuestos y complementarios. No se entiende una cosa sin la otra. Igual que la noche sucede al día, igual que hay calor y frío, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la tecnología. Pero en la tecnología solo estamos viendo la parte buena, la parte de la eficiencia, la parte del bienestar físico, la parte del bienestar material. Y hay una serie de consecuencias que están llegando poco a poco, que acabamos de empezar a ver hace muy pocas semanas con el tema de Facebook, que nos conviene mucho empezar a valorar y a tener en cuenta antes de proseguir por este camino. Tú has tocado un punto tan importante como la privacidad de la información, porque a eso te refieres. Cuéntanos, ¿a qué estamos expuestos, no? Porque antes la información era algo propio y además era como un bien de la sociedad el que sea privada. Actualmente nuestra información está en manos de muchas personas. ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, para empezar, lo que tenemos ahí es el mundo de los datos. El mundo de los datos almacenados en los ordenadores se está incrementando de una manera absolutamente espectacular. En los últimos 10 años, el volumen de datos es exactamente, almacenados en ordenadores, exactamente el mismo que a lo largo de toda la humanidad. Pero es que en los próximos 10 años se va a multiplicar por 10 veces. Es decir, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que pidamos por internet, cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que compremos, va a ser un dato. Vamos a estar rodeados de datos, vamos a estar expuestos a captadores de datos por todos lados. ¿Y a manipulación de esos datos? Y a manipulación, evidentemente, de esos datos, salvo, insisto, que reaccionemos a tiempo. Lo acabamos de ver hace muy poquito con Facebook. Pero es que la gente, por ejemplo, se ha olvidado que Facebook ya fue objeto de una sanción parecida hace aproximadamente año y medio, 2 años, porque hizo un experimento de ingeniería social con 800.000 personas a las que no se les advirtió que iban a manipularse sus datos para ver
cómo se podían controlar determinadas emociones en función de las cosas que Facebook ponía en el muro, ¿no? Ya fue castigada por ello, ha vuelto a ser castigada y Facebook es solo una de las grandes redes sociales, ¿no? El problema es que es un discurso falso, el que se está haciendo en este momento, por ejemplo, cuánta a nivel gubernamental, luego pasamos a la empresa privada, cuánta de nuestra seguridad que debemos mantener a cambio de ceder nuestros datos. Es un falso debate. Nos están diciendo, si usted quiere estar seguro, nos tiene que ceder sus datos. Yo entiendo que tenga que ser así. Yo entiendo que los humanos tenemos una esfera de privacidad que es irrenunciable. ¿Qué está sucediendo? Pues también está sucediendo una cosa muy curiosa, que es que a los humanos, cuando nos dan algo a cambio, estamos dispuestos a ceder demasiadas cosas, ¿no? Y que nos están dando en este momento las redes sociales, los sites de internet, nos están dando descuentos al comprar productos, nos están dando descargas gratuitas. ¿A cambio de qué? A cambio de nuestros datos. Y nos van guiando los gustos, además. Efectivamente. Netflix y Spotify. Qué bien que Netflix y Spotify nos digan lo que nos gusta, porque hace poco vimos una película o escuchamos una canción y ahora tenemos este abanico que nos sugiere Netflix o Spotify. Pero claro, es que ese abanico es limitado. Nuestros gustos, nuestras preferencias son de cada uno. Netflix y Spotify va a acabar haciendo converger los gustos de toda la gente hacia un único, lo cual nos va a empobrecer absolutamente culturalmente, o al menos esa es mi opinión, ¿no? Pero pensamos que nos están dando nuestro gusto preciso. Así es. Y al final nos estamos masificando, ¿no? Así es, de alguna manera. Así es. Y esto hay que distinguir evidentemente también entre la gente más adulta y la gente adolescente. Los adolescentes evidentemente tienen menos privacidad que ocultar, porque tienen menos track record detrás. Los adultos tenemos mucha más privacidad que es nuestra, tenemos mucha más vida detrás, ¿no? Lo de los adolescentes a mí es un fenómeno que me tiene absolutamente preocupado en relación con las redes sociales. Actualmente las medias que leí hace poco es que un adolescente pasa conectado a internet 9 horas al día, de las cuales 3 está conectado a redes sociales. Y eso es algo absolutamente, a mí me parece preocupante, por no decir dramático, porque los adolescentes, yo no conozco un solo adolescente que en este momento no diga que es auténtico. Ellos van con el eslogan, yo soy auténtico y soy diferente. Así es. Pero claro, ellos lo que buscan es una afirmación narcisista en función de los likes que tienen. Pero claro, los likes que tienen son de gente que es absolutamente igual a ellos. Ellos no buscan likes de gente distinta, buscan likes de gente igual. Con lo cual, por un lado quieren ser diferentes, pero por otro lado son absolutamente iguales al resto de un grupo. Es una esquizofrenia que puede tener consecuencias importantes, por no decir la pérdida de tiempo muchas veces y las cosas que se están perdiendo de la vida, ¿no? Así es, en realidad lo que están en búsqueda de aceptación, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente. Un adolescente en este momento entiende su posición en el mundo en función de los likes que en función de sus likes, de cómo está en redes sociales. Sí. Cuantos más likes tiene, más afirmado se siente, más poderoso se siente, más reconocido. Eso ya lo decían los griegos. Los hombres nos movemos por 2 cosas: el deseo de acumular cosas, el deseo de tener cuantas más cosas mejor, casas, coches, lo que sea, y el deseo de reconocimiento. Y claro. Ellos satisfacen su deseo de reconocimiento con los likes en las redes sociales, ¿no? Y de alguna manera aislados del mundo, porque claro, estudian por internet, claro, sus redes sociales están en internet, sus relaciones están en internet, entonces se aíslan del mundo, no hay ese contacto humano necesario. Efectivamente, y esto para mí es solo el inicio, porque hay otro fenómeno que llega, que es el de la realidad virtual. La mayoría de los expertos ahora mismo en tecnología, en realidad virtual, piensan que la realidad virtual va a sustituir a los smartphones en cuestión de 10-15 años máximo. Es decir, dejaremos de llevar smartphones en nuestro bolsillo para llevar unas gafitas del tamaño que sea, que harán exactamente lo mismo. Harán llamadas, podremos ver vídeos, pero podremos hacer muchas más cosas. ¿Qué pasa si un adolescente, o no un adolescente, en vez de ponerse esos cascos gigantes que se ponen cuando llegan a casa y empiezan a chatear o oír música, se ponen sus gafas de realidad virtual y les traslada a un mundo, que además según los expertos no van a saber distinguir de la realidad,
porque según dicen los expertos en realidad virtual, dentro de muy poco tiempo la realidad que vamos a percibir en las gafas no vamos a poder distinguirla de la realidad. Con lo cual van a estar mezclando, nuestro cerebro está diseñado para quedarse en la memoria, para sacar experiencias de aquello que ve a través de los sentidos. Si los sentidos, a través de las gafas de realidad virtual, le están diciendo que eso es real, van a mezclar dos mundos. Pero claro, todo eso tiene unas complicaciones éticas que yo no me atrevo tampoco de gran dimensión. De enorme dimensión. Porque claro, ¿quién le dice a una persona que es feliz en un mundo virtual viajando? Se va a Waikiki, a Seychelles, a Maldivas con sus gafas de realidad virtual, o conoce una pareja por realidad virtual, que luego hablamos de eso también, que es otro mundo increíble. Sí. ¿Quién le dice que no puede ser feliz así? ¿Quién está autorizado a decirle a una persona que es feliz en su mundo virtual que no puede ser feliz así? Son cuestionamientos éticos sobre los que todavía no estamos reflexionando demasiado. Así es, Enrique. Y todas estas situaciones que este momento menciona se da en las personas, lógicamente son de gran impacto en las empresas. Así es. ¿No? Así es. ¿Qué va a suceder con las empresas que tienen que valerse de la tecnología? Porque la tecnología les ha permitido llegar a donde están, y necesariamente cuando una empresa está haciendo una estrategia, lo primero que va a ver es cómo desarrolla esa estrategia sobre la base de una tecnología apropiada. Pero ¿a dónde nos va a conducir eso? ¿No? Bueno, ahí entramos en el papel que a mi juicio va a tener que jugar la empresa en un mundo futuro, ¿no? En un mundo en el que yo entiendo hay que preguntarse más el por qué que el qué. En este momento las empresas, por supuesto, pero todos a nivel individual, estamos aceptando y adoptando cualquier tecnología que llega sin preguntarnos el por qué. Y a las empresas les está pasando algo parecido. Yo creo que en un mundo en el que los valores ya es complicado encontrarlos en la familia, porque las familias se van reduciendo cada vez más en tamaño, ya no son aquellas familias grandes con abuelos, primos que vivían todos juntos y se transmitían unos valores unos a otros. En un mundo donde también la religión se está retrayendo, cada vez hay menos creyentes, el país más poblado del mundo, bueno, ya es el segundo, después de India, me parece que en este último año, que es China, el 70% de la población es atea, es decir, la religión se retrotrae y ya no da los valores que daba antes. Los amigos, por mucho que digamos que tenemos muchísimos miles de amigos en las redes sociales, ¿cuál es nuestro círculo de amistad? 5 o 10 personas, eso no va a cambiar nunca. Las instituciones, los gobiernos, cada vez con menos credibilidad. ¿Qué nos queda? Nos queda la empresa. Nos queda la empresa que tiene que hacer un esfuerzo. ¿Y por qué nos queda la empresa? Pues casi por exclusión. Nos queda la empresa primero por exclusión, pero segundo porque es la mitad del tiempo donde estamos despiertos. Y segundo porque la empresa satisface las dos cosas que yo mencionaba antes. Nuestro deseo de acumular cosas, porque nos paga un salario a cambio de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y segundo porque nos reconoce profesionalmente. Por eso y por exclusión. Con lo cual, o la empresa hace un esfuerzo de ponerse ahí donde tiene que estar, en la sociedad civil, repensando todas estas cosas que estamos hablando, o yo no sé qué nos va a quedar. No sé qué nos va a quedar. Y para eso lo que hace falta, lo que tiene que hacer la empresa es generar confianza. Confianza que se ha perdido, y soy absolutamente consciente de ello, pues en los últimos años, si es que existía ya, como consecuencia de la corrupción. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Hasta estos últimos años la empresa era la explotadora, era la que explotaba a los trabajadores, les hacía sufrir, les desangraba a cambio de su trabajo. Bueno, eso ha sido un tema debatido a lo largo de los últimos decenios por las ideologías fundamentalmente más de izquierda, ¿no? Pero es que desde hace aproximadamente 10-15 años el fenómeno de la corrupción se ha globalizado de una manera tremenda y la gente de a pie ha perdido la confianza en la empresa. Luego la empresa, ¿qué es lo que tiene que volver a hacer? Es como un matrimonio cuando tiene una crisis. La confianza se pierde en 5 segundos y tarda mucho tiempo en recuperarse. Claro. Tiene que ser consciente de que tiene que ser paciente, tiene que ser consciente de que tiene que ser generosa y tiene que ser consciente de que esto no se gana en una hora y sobre todo de que hay que dar ejemplo. Si la empresa no da ejemplo en un mundo que está absolutamente necesitado de ética y de moral y de valores,
pues mal nos va a ir. Esto implica, no diría un cambio, porque yo sí confío en los empresarios como seres éticos en su mayoría. Sin duda, el asunto de la corrupción se ha venido cada vez de manera más precipitada, pero no podemos decir que los empresarios, todos, son poco éticos, ¿no? Pero esto implica, no sé si, no es un cambio de valores, sino es un cambio en cuanto a la transmisión de los valores, ¿no? Ya no es suficiente que el empresario, el dueño de la empresa sea ético, sino que eso lo entregue a servicio, ¿no? Como una forma de que se encuentre precisamente los valores de la empresa. Entonces tiene que ser un ejemplo, ¿no? Tiene que transmitir su pensamiento claro, que tal vez en eso sí los empresarios no se meten mucho en expresar los valores, y yo creo que debemos caminar hacia allá, una expresión, pero de los valores que abrigan a la empresa, a cada empresa, y lo que persiguen, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál es el legado que quieren dejar? Absolutamente. Empiezo por tu primera parte. Yo estoy convencido que el 99% de los empresarios son éticos, tienen valores. Yo he visto empresarios llorar porque tenían que despedir personas que habían estado con ellos toda la vida, pero su cuenta de resultados no le daban, o cerraban la empresa o despedían una serie de personas. Yo he visto empresarios quitarles horas de sueño a su familia, quitarse salud por trabajar por su empresa. Esos son los valores empresariales, ¿no? Y luego hay manzanas podridas, que son las que contaminan y corrompen todo. Y son las que resaltan, lamentablemente. Y son las que resaltan. Desgraciadamente en este mundo la excepción parece que resalta sobre el comportamiento normal, ¿no? Y por eso esa pérdida, digamos, de reputación, de confianza de la sociedad en general en los empresarios, ¿no? Yo creo que la palabra clave es ejemplaridad. Tenemos que ser ejemplares. Y tener paciencia, esto es una acción continua al cabo del tiempo, ¿no? Y a mí mi padre, cuando yo era pequeño, y me enfrenté, cuando tenía mi primer trabajo, cuando era más joven, y me enfrenté a mi primer dilema ético, me dijo algo que yo siempre recuerdo, ¿no? Digo, él le pregunta, papá, ¿qué hago? Tengo un dilema ético, si no hago yo esto, lo va a hacer otro. Y me dijo algo que a mí siempre se me ha quedado y que yo aplico en mi día a día y intento enseñar a mis hijas así, ¿no? Me dice, mira, el mundo no es como es, sino como lo hacemos nosotros cada día, ¿no? Yo creo que la suma de muchos comportamientos pequeños hacen un mundo distinto, ¿no? Y en eso estamos. Qué gran reto que tenemos, así es, ¿no? Y qué gran reto que tiene la empresa y el empresario, no solamente respecto a su propia industria, sino a la vida misma, al sentido humano de la empresa. Señores televidentes, yo no podía dejar que Enrique se vaya sin que nos cuente esto. Yo creo que este es un momento de transmitirles a ustedes la necesidad de reflexionar más profundo sobre la necesidad y las bondades de la tecnología versus cómo nosotros la estamos tomando y cómo la estamos manejando para el bien de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos próximamente con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, Mónica. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.